¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mientras me acabo de recuperar del resfriado y grabo el vídeo sobre la enciclopedia de los colores y los misterios del color, que es el que prometí esta semana, voy a hacer otro interludio, que es sobre el arte abstracto. Se trata de un resumen, vamos a contestar también la pregunta de qué es el arte abstracto, pero además voy a darle un enfoque un tanto distinto al que estamos acostumbrados. Normalmente tratamos este tipo de arte a través de pintores, de nombres propios, de movimientos, ya sea reivindicando figuras encontradas en la historia del arte por las nuevas perspectivas identitarias o por la historiografía clásica que divide todo y lo clasifica de una forma muy clara. Pero lo que me interesa de este movimiento serían esos rincones que ayudan también a comprenderlo de una forma más contextual o más global y que tampoco se suelen tratar mucho. De modo que es posible que algunas cosas se queden por el camino, también está bastante resumido, o que haya algún nombre propio que te falte por ahí, no te enfades, simplemente ponlo en comentarios y aporta la información que crees que falta, o lo puedes acotar también y en otro vídeo futuro lo volvemos a tocar. Empezamos con la pregunta de ¿qué es el arte abstracto? Muy bien, el arte abstracto surge en Europa como una contestación al género dominante de la pintura en lo que entendemos como arte occidental, entre comillas, o eurocéntrico, la figuración. El arte figurativo representa objetos que podemos identificar y reconocer. Volver a presentar, representar es volver a presentar algo y reconocer es volver a conocer algo que ya conoces, porque en principio somos conscientes de su existencia en nuestro mundo material. Todo esto tiene también un origen bastante profundo en las ideas de Platón, posteriormente en Hegel, la estética de Kant, etc. Y al final del vídeo, para la gente que esté más metida en el mundillo, voy a dejar una acotación sobre estos temas, pero me lo voy a saltar ahora para hacerlo lo más breve posible. De modo que si entendemos que la representación del arte figurativo es volver a presentar algo casi de forma mimética que ya se conoce, el arte abstracto sería proponer una nueva visión, una nueva dimensión estética donde lo que se presenta no es reconocible, porque ya no se representa, sino que se presenta. No pretende ser algo reconocible, no quiere que tú lo identifiques rápidamente o lo pongas en comparación con algo que tú ya conoces, sino que trata de generar una nueva ventana, ¿no? Abrimos un nuevo cuarto, imagínate que esto es un universo cuántico y tú abres una puertecita a una nueva dimensión estética. Esta nueva realidad estética no tendría que ver con nuestro universo material de formas reconocibles. Esto es un poco el resumen genérico global, porque luego ya veremos que esto tiene muchos matices y cuando hablamos de arte abstracto, en realidad hablamos de muchas cosas a la vez. Y por eso mismo también lo deberíamos entender como una nueva forma de ver la realidad y de distorsionarla. No solo de presentar nuevas ventanas, nuevos mundos de forma radical, sino que a veces el arte abstracto también se puede reducir a la opción de distorsionar lo que consideramos real y transformarlo a través de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de cualquier tipo de colectividad abstracta que le podamos dar a esto, ¿no? Entonces, una forma expresionista de interpretar la realidad, aunque siga manteniendo cierta figuración o cosas reconocibles, podría entrar dentro de esta abstracción. Al final, lo que encontramos en lo que entendemos como arte abstracto desde una perspectiva eurocéntrica es esa capacidad de subjetivación a través del artista, que también no olvidemos, todo esto viene de una época romántica, luego lo veremos también, que toma decisiones a la hora de interpretar la realidad a través de una especie de ego individual, que la comprime y la transforma desde su mente. Por lo que en este concepto de abstracción también entendemos la capacidad de subjetivar la realidad por parte del artista. Pero al mismo tiempo también hay otra forma de abstracción muy popular y muy conocida desde inicios del siglo XX, que es, bueno, de hecho con Kandinsky partiría también un poco toda esta película, que es la objetivación. Al contrario de ser subjetivo, también el arte abstracto puede ser totalmente objetivo. ¿Cómo? Pues a través de las matemáticas, ¿no? Se pretende geometrizar toda la realidad a través de composiciones estructuradas, planificaciones filosóficas, técnicas e incluso llegando a complejidades pictóricas que, aunque no representen nada, son exactamente igual de relamidas, técnicas y enrevesadas como puede ser una pintura fotorrealista, figurativa o lo que te dé la gana, ¿no? Entonces aquí también tendríamos que incorporar cómo en realidad esa pintura a la que hemos llamado realista o figurativa en realidad viene de una abstracción mucho más profunda y geométrica, que es la perspectiva
con el punto de fuga único, algo que, como ya vimos en el vídeo de Historia de la Perspectiva, no tiene nada de realista o racional, al revés, una abstracción brutal. Pero bueno, para eso está ese vídeo, que aquí te remito a él si te interesa este tema, porque también se entiende cómo incluso la propia figuración realista que entra en contraposición con esa abstracción no es más que un mero invento para acomodar las matemáticas al plano pictórico bidimensional. En caso de que no te apetezca ver ese vídeo, pues el libro de Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, aclara todo de forma muy clara y bueno, es un libro prácticamente obligatorio para cualquier persona que pinte. Vale, ahora tenemos ya una perspectiva bastante sólida de qué puede ser y qué no puede ser arte abstracto. Lo que hacemos también cuando hablamos de arte abstracto, y creo que es importante apostillarlo, es hablar de una forma de expresión artística desde nuestro punto de vista eurocentrista. Y esto no lo digo en plan posmoderno, sino lo hablo para poder ubicar de dónde salen las cosas y no simplemente repetirlas como papagayos. Ayuda a entender bastante el porqué. Cuando nos referimos a momentos concretos de la historia o a su legado filosófico en forma de nombres propios y momentos concretos, entendemos también que estos conocimientos son asimilados por personas de una forma religiosa, pero religiosa en la palabra de religar, de juntar bajo un conocimiento a una comunidad de peña que está en una civilización. Este matiz, en serio, parece muy obvio, pero es que si no se apunta, acabamos entendiendo que el arte abstracto es algo como novedoso, que ha aparecido ahí a partir de un hombre que ha cogido una varita mágica y ha hecho ¡pum! Y salió el arte abstracto, y es revolucionario. Y no, simplemente hablamos de un contexto al final. Hablamos de cómo esa forma de entender el arte se mezcla con los valores políticos, la geopolítica del momento, con la filosofía que se hereda de una escuela o de otra en un contexto determinado, con las corrientes incluso populares, el espiritismo en el pleno siglo XIX, las teorías del olfato y del aroma o la perfumería rebelándose contra la estética kantiana y recuperando terminología musical para poder teorizar algo que ha sido abandonado por la filosofía del momento, etcétera, etcétera. Y por eso mismo también es importante entender que cuando recuperamos artistas en la actualidad, como es por ejemplo no puedes hablar de arte abstracto hoy en día y no citar a Hilma af Klint, pero es que esto nos importa a nosotros ahora. Esa es una recuperación histórica en la cual, por los discursos que tenemos ahora y las necesidades sociales, necesitamos buscar referentes y nombres propios que apunten cómo el papel de la mujer también ha estado presente en el arte y no tiene por qué estar escondido. Estas prácticas son muy útiles para las nuevas generaciones y para cualquier tipo de persona, no hace falta que seas mujer ni feminista. La recuperación de nombres lo que hace es que tengas mucha más amplitud de miras, de obras para poder estudiar, para poder tener como referencias, y es muy útil. Pero al mismo tiempo se crea una paradoja, porque es que cuando hablas de arte abstracto y hay que citar a Hilma af Klint, da la sensación que se cae otra vez en el error de poner el pin a un nombre propio como descubridor, ¿no? Decir, esta fue la primera, y si sale una señora de la otra punta del mundo que pintó un cuadro parecido a la referencia dominante, que sería Kandinsky en ese momento, pues el pin va para la anterior, ¿no? Como, ¿quién puso la bandera en la luna antes, este o el otro? Esa carrera espacial no tiene ningún sentido en las artes, y más en el contexto de artes contemporáneo. O sea, no estoy tratando de negar la importancia de uno u otro, sino de ubicar las cosas como son. Hilma af Klint tiene interés como recuperación y referencia en la actualidad para nosotros, pero en aquel momento no pinta nada. No pinta nada porque ella misma no quiere enseñar los cuadros. Y esos cuadros se quedan olvidados en un granero hasta que alguien 40 y pico años después se los encuentra. Las discusiones que se van a abrir a través del arte abstracto en las vanguardias, que son un movimiento también totalmente clasista y descontextualizado de su realidad del momento, por favor, que nadie entienda esto como que se está alabando una cosa y denigrando a la otra, simplemente que sepamos ubicar las cosas como son. En ese momento, Hilma af Klint no participa ni de los mamoneos del arte, ni participa en exposiciones, ni participa en discursos, en debates, nadie la imita ni la contesta, sino que simplemente no existe. No existe. Lo que va a existir como punto de referencia para imitar o para contestar va a ser el punto y línea sobre plano o de lo espiritual en el arte de Kandinsky, o las teorías de Malevich, que luego se politizan y transforman todo aquello que acabará desembocando en el expresionismo abstracto. Eso es lo que la mayoría de señoros blancos o pintores, llámalo como te dé la gana, están copiando o contestando.
Ese es el debate o lo que entendemos como arte abstracto, que no anula que exista ese tipo de arte en el resto del universo. De hecho, desde las cavernas, en todas las culturas, en todas las civilizaciones de todo el planeta, en todos los momentos históricos del universo, ha existido el arte abstracto como forma de expresión artística, muchísimo antes que lo que entendemos como figuración. Si es que la figuración, que comprendemos como fotorrealista, nace por la implementación de las cámaras oscuras, de las lentes y otros instrumentos. Es una cuestión puramente eurocéntrica de un momento determinado de la historia. Pero los símbolos, la geometría o cualquier tipo de abstracción estética existe desde que existimos nosotros. No hace falta que esto se cuestione, sino que hablamos de contextos. Por eso es importante matizar estas cosas, porque también creo que a veces la gente empieza a confundirse y a confundir las ideas o interpretaciones políticas de nuestro tiempo, las que necesitamos, con las que habían en aquel momento, que no les importan porque no las ven. Y al final lo que entendemos como historia del arte no deja de ser eso, son relaciones sociales entre personas, entre decisiones que se toman en círculos muy pequeñitos, de muy poca gente, desde Cuatro aceras en Nueva York con Greenberg o hasta Los niños mimados de Durand Reer en París Bohemio, son ejemplos que demuestran cómo aquello que entendemos como una historia del arte universal es una historia del arte de 4 personas que se conocen entre ellos, básicamente, ¿no? De una forma resumida muy burda. Por eso mismo el arte no se puede entender sin la cuestión de poder o la geopolítica que tiene detrás o todas estas relaciones que están en una capa inferior pero que van mandando hacia dónde va todo eso que luego estudiamos como arte. Y por eso mismo para mí estos vídeos deberían servir también para cuestionar las nociones de papagallismo que existen en la historia del arte, de repetir datos, factores y cosas sin cuestionar el contexto o a poder aplicarlo en ese momento lo que ha pasado y traer esas reflexiones a nuestro momento, de cómo funcionan las cosas en nuestro momento y cómo han funcionado en lo que queda conocido. Vale, pues de aquí podríamos pasar a otro capítulo dentro de este vídeo que sería cómo el arte abstracto empieza y muere en Rusia. Vale, ¿por qué el arte abstracto es una cosa puramente rusa? Vasily Kandinsky y su teorización del arte a partir de la distorsión que hace de los impresionistas y algunos posimpresionistas marca un patrón para las generaciones venideras. Racionaliza esa forma de arte que están haciendo, que se está intuyendo y que aparentemente es irracional. Por lo tanto, son estos momentos clave los que luego van a ejercer de influencia para el debate intelectual y filosófico que siempre tratamos en la historia del arte. Una de las cosas que caracterizan a la teorización de Kandinsky es que junta la teoría musical con la interpretación plástica, algo que, como he dicho en la introducción, no es novedoso del todo, sino que es algo que se había hecho ya. Por ejemplo, en Francia, los perfumistas de mitades del siglo XIX trataban de reivindicar su faceta superior o por encima de un mero artesano que ha sido denigrado abajo del todo, apropiándose del lenguaje musical para añadir glamour en palabrería a la faceta artística olfativa. De ahí el tema de los acordes, las notas en perfumería o las disonancias olfativas. Esto se daba por la herencia de la estética kantiana que a día de hoy sigue dominando nuestra sociedad y el olfato quedaba apartado en el último culo del mono. Esto lo tenéis en un vídeo que se llama Filosofía y Olfato en este canal si a alguien le interesa. Pero bueno, el caso es que en Kandinsky vuelve a suceder lo mismo. Ante el vacío filosófico o racional de lo que no es tangible o reconocible, de ese arte abstracto, se acude al patrón más desarrollado dentro de otro campo abstracto entre comillas, que sería la música, que en ese momento ya estaba bastante desarrollada como en cuanto a la teoría musical, la geometrización de las matemáticas aplicadas a un lenguaje que es auditivo, que no es visual. Bueno, aquí hay gente que te dirá que no, que es porque era sinestésico, bla 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 bla. No, las causas verdaderas al final tienen que ver con elementos mucho más prácticos, como es lo que hemos comentado, o por ejemplo el auge social y de manera muy popular del espiritualismo y el espiritismo. Un ejemplo claro es en época victoriana, de cómo nace toda esa literatura que también hemos tocado en el canal, y con los coletazos del romanticismo. Esos latigazos finales elevan lo espiritual en el arte a lugares que nunca antes han sido vistos o aceptados. El problema, aquí de nuevo, es que solemos centrar la historia del arte en logros individuales, citando listas, datos clave sin tomar en cuenta el suelo donde han crecido esas plantas, o simplemente redactando anécdotas que parecen divertidas y no se acaba de comprender bien, sino que es eso, se repiten nombres de cosas.
o peor aún, de personas, dando a entender que, bueno, por culpa de esta persona es la que ha descubierto tal. Y esto lo empalmo con lo de Hilma af Klint, porque es que lo más probable, o bueno, no es lo más probable, es que esas mismas causas que llevan a Kandinsky a entender que aquello puede ser aceptable y teorizado son las mismas que llevan a Hilma af Klint unos años antes a hacer los cuadros que hace, que es una obsesión por la espiritualidad. En uno forma parte de esa especie de zeitgeist, ¿no? de espíritu de época, en clave más o menos racional, y en la otra persona pues es de una forma mucho más visceral, pero todos llegan al mismo punto. Y esto también nos debería servir como ejemplo para entender que el arte no tiene que ver con una persona que pone una bandera en un lugar u otro, sino que es una cosa que sucede y que luego cogemos referencias por cómo entendemos la estética de un momento, entonces necesitamos seguir, imitar a esa persona en concreto o a un movimiento más amplio, o por el contrario necesitamos contestarla y hacer una disrupción. Y es que esta forma de entenderlo también es un patrón que de nuevo tiene un origen filosófico muy claro en la dialéctica de Hegel, que va a marcar la forma de entender la cultura en esa perspectiva europea. Este tipo de historiografía aplicada a la espiritualidad, la magia, el espiritismo o movimientos marginales de la cultura es un ejemplo entre muchos otros, como por ejemplo también como hemos citado el olfato. En lo que entendemos como historia se abandona, o desde el ámbito académico se suele abandonar, porque al final en muchas ocasiones esa historia con mayúsculas se puede reducir a una sucesión de eventos bélicos, de sistemas de poder y cosas muy genéricas que apuntan donde pues, le apetece o de quien paga. Pero hay cosas que también ayudan a explicar las formas de arte que quedan ocultas, y un buen ejemplo de esta perspectiva historiográfica, en este caso en el del olfato, por ejemplo, es Alain Corbin, un conocido historiador por aplicar estas técnicas un poco más literarias, más abiertas o más de lo sensible a la historia. Y su libro El miasma o el perfume pues sería una muy buena recomendación para esto, ¿no? Y ahí mismo también encontrar referencias como Huysmans, quien también tocó estos temas a nivel historiográfico pues, un siglo antes. Y siguiendo esta línea de la historia olvidada, esta historia sepultada, también podríamos encontrar como en Francia, la perfumería, o gente relacionada con la perfumería y el olfato también es quien acaba influyendo en los artistas abstractos. En este caso, un buen ejemplo es el de Michel Eugène Chevrel, que sería un químico que trabajaba en la industria de la jabonería y la perfumería, entre otros campos, pero que además desarrolló una teoría del color, la teoría que se basaba en la ley de contraste simultáneo de los colores. En este caso influyó muchísimo a Delaunay, entre otros artistas, y bueno, esta teoría se basaba en que el tono de dos piezas de color parece más diferente cuando se observan yuxtapuestos que cuando se observan separadamente, sobre un fondo neutro común. Aunque este tema de los contrastes ya se había popularizado en autores muy famosos como Da Vinci o Goethe, de nuevo asistimos a la circunstancia en la cual la originalidad depende de lo que se ignora, y de cómo para quien recibe esa información que le resulta trascendental en su práctica, lo que importa no es quién la ha descubierto, no, es que esto no existía antes de él, ya lo había dicho tal o que... No, lo que importa es la información. El hecho de que esa información circule y se reciba, que pase de un químico que está estudiando también el color en una época porque todo es una revolución en ese contexto y un artista lo coge y lo utiliza. ¿Qué más da si lo inventó Pepito de los Palotes hace 20 años o si lo inventó alguien en China 50.000 años atrás? No importa. Y esto no paro de machacarlo porque creo que en la historiografía del arte y precisamente en algo como el arte abstracto se potencia, se trata de poner más, ¿no? No, es que fue Kandinsky quien inventó esto, no, es que antes estaba Hillman, no, pero es que esto es culpa de que vino el otro y dijo tal, ¿no? Y banderita, y nombre, y movimiento. Entonces jugamos a la entomología de los bichos. Pero bueno, por cierto, Chevrel es el que descubrió el colesterol. Y bueno, al final, que responsabilizar a un individuo como demiurgo hacedor de todo el arte de una época se muestra a día de hoy totalmente ridículo. Esta batalla dialéctica que también herencia de las vanguardias no funciona en la actualidad. E insisto mucho porque en un momento dado se pueden coger nombres propios y meter como si fuese un disquete, un chip, en su cerebro todo el movimiento artístico. Decir, no, pues no fue Kandinsky, fue Hilma af Klint, no fue Hilma af Klint, fue Malevich, fue quien sea. Entonces a esa persona la puedes coger y utilizar como una figura a la cual vas a batallar o te vas a unir a ella. Aplicado en un contexto en el cual estaríamos todos vivos en ese momento, funcionaría también a través de envidias y de luchas, de decir, oh, qué rabia, esta es la persona que están aupando y ensalzando, pues no, pues voy a ser yo, ¿no? Y esto tiende a un arte puramente basado en el personalismo, centralizado en lugares concretos de poder
y yo creo que en la actualidad la tendencia es que esto se vaya diluyendo, que haya un arte mucho más descentralizado, en el cual importa incluso más la conexión, el dar y el compartir, pero no como si esto fuese una utopía comunista, sino simplemente como no tengo a nadie en concreto que esté alzado de esa manera contra quien luchar o unirme o hacer estas cosas bélicas prácticamente, la tendencia es mucho mayor a compartir, que es lo que está pasando aquí. Todos los que tengamos un conocimiento, un interés, una curiosidad y hagamos un camino de investigación, lo más normal a día de hoy para ser reconocidos entre nosotros y ser queridos o aceptados en un círculo es compartir esa información. Y además se tiende a compartir de una forma mucho más humilde, en la cual yo asumo que como en internet hay tantísima gente haciendo cosas tan molonas y que sabe siempre mucho más que tú, la compartes de una forma en la cual tú no pretendes acaparar un sistema cerrado con una secta de seguidores que van repitiendo tus discursos cuando te mueras y te defienden ¿no? Esto es algo que nos huele a momia. Y es que es muy sencillo, si tú tienes ahora mismo 20, 30 años, 40, da igual, y eres un artista emergente, si buscas pelearte con alguien o buscar un movimiento al cual contestar o hacer batallitas, grupitos y cosas de estas, lo tienes chungo, es que lo tienes muy chungo, porque una de dos, o nadie te hace caso y gritas en una especie de vacío, de una cámara de eco vacía, o sencillamente hay tanta gente haciendo tantas cosas bien que no tiene sentido creerte mejor que alguien o descubridora de algo. Es un ejercicio mental que si lo haces actualmente yo lo encuentro patético, ¿no? Pero por su imposibilidad. Si estuviese en otra circunstancia donde ha estado todo más cerrado, incluso a inicios de redes sociales, yo podía llegar a tener ese sentimiento y ver que había gente que lo tenía conmigo porque éramos 4 nombres en concreto, o al menos desde esa perspectiva cerrada en un contexto, pero a medida que todo se ha ido abriendo más, y esto lo veo bastante difícil. Pero bueno, no es el tema de debate de aquí. Seguimos con el arte abstracto y yo creo que aquí deberíamos pasar de un ruso a otro ruso, Malevich. Para quien quiera saber algo de Malevich, que no me haga caso a mí, que no lea ningún sitio, que se busque las conferencias o la conferencia en concreto del profesor Ángel González y flipáis un rato y ahí lo aprendéis todo, porque es de lo mejor que hay. No sé si está en vídeo, yo la escuché hace 1000 millones de años, me la pasaron en un pendrive, pero seguro que por internet está. De verdad que es una conferencia mítica sobre esta artística, mítica en los circulitos del arte. Pues bien, Malevich y su suprematismo consistía en la búsqueda de la pureza sensible de la expresión a través de la geometría, es decir, que la sensibilidad sería lo prioritario. Estos preceptos van a ser definitorios para el resto de artistas, que de nuevo lo que van a hacer es imitar o rechazar lo que tienen a la vista, y en ese momento Rusia está muy a la vista. En el momento en el cual Malevich hace esto, ¿vale? Hay que entender también que hay cierto tono caricaturesco, igual que pasa con Duchamp. Mucha gente después, especialmente desde el contexto de las vanguardias, lo va a apropiar, lo va a malinterpretar y va a perder esa faceta socarrona, satírica e irónica que encontramos tanto en Malevich como en Duchamp, que serían los dos artistas que llevan al extremo estos preceptos del arte abstracto, intentando llegar a ese vacío de la nada, que la nada no se puede representar, ahora lo veremos, pero intentan rozar ese límite. Y al rozar ese límite no lo hacen de forma solemne. Luego la gente, porque el arte nunca pertenece a quien lo hace, sino que una vez lo haces se escapa de tu control, se lo toma de forma solemne y ha acabado haciendo ahí unas cosas extrañas, pero hay que entender siempre que veamos el cuadro negro o blanco de Malevich o veamos el urinario de Duchamp o cualquier obra de Duchamp, hay que entender que estos dos señores eran unos cachondos, están haciendo coña. Y que esta coña luego se va a ir de las manos y que bueno, también van a seguir viviendo y van a aprovechar las circunstancias que se dan para poder seguir una carrera y un modo de vida. Pero bueno, una frase de Malevich. Había que crear nuevos marcos para la pintura. El color debía abandonar la mezcla pictórica y convertirse en un factor independiente, que se incorpora a la construcción como individuo de un sistema colectivo y de la independencia individual. Como hemos dicho antes, la nada no se puede representar, pero sí se puede reducir a una forma visual mínima y al objeto más pequeño o más indivisible de posibilidad estética o plástica. Ahí intervienen estos famosos cuadros de negro, fondo negro sobre negro, blanco, que al final, insisto, si les hicieran un escáner, que se lo hicieron, salían otras cosas, ¿vale? Entonces la idea final aquí es tocar ese límite, rozar ese límite, que es un poco también lo que hemos visto en filosofía contemporánea, por ejemplo, con los casos que estudiamos aquí de Reza Negarestán y, en concreto también de Nick Land. Tenéis unos vídeos muy interesantes en este canal sobre ese tema de cómo hay autores
que han intentado tocar los límites del pensamiento de su contexto y que en ese roce de los límites se cometen riesgos, se cometen posibles fallos y a uno se le acaba yendo la olla finalmente o acaba metiendo patinadas, pero que también lo importante aquí es el acto de llevar al límite la percepción y el entendimiento del contexto de tu época. Eso es lo interesante, eso es con lo que hay que quedarse, no si el cuadro es mejor pintura o no que lo otro. Y esto va para la gente que entiende, es que eso lo puede hacer mi niña pequeña. No, claro, lo puede hacer tu niña pequeña, sin duda alguna, pero es que tu niña pequeña no está en la Rusia de 1910. Y al final esto es un juego totalmente de adultos, porque ese arte abstracto que genera una nueva ventana, un cuarto vacío, que ya no está lleno de reglas, de academias, de gente que controla una idea y la acapara, lo que hace es que empieza a meterse aquí todo el mundo a la fiesta. Esto va a ser un jolgorio prácticamente. Esta puerta que se ha abierto hace que se meta la gente, pues eso, en una fiesta. Imagínate una rave de Berlín prácticamente. Esta rave intelectual, al final, acabará con peña que entenderá el arte abstracto como un lugar donde poder meter sus discursos politizados en contestación a lo que sea, o en apropiación política de lo que sea. Esto va a pasar en Malevich por parte del auge de la revolución y la consolidación. Él se transformará en profesor y a partir de ese momento creará escuela, como quien dice, todo aquello que él había empezado como una especie de ideal platónico del arte, del ejercicio intelectual, mitad coña, mitad ironía, mitad ejercicio de pensamiento, acabará en dogma y acabará en la instrumentalización de ese propio arte, que es lo que conoceremos luego como constructivismo. Ese constructivismo cogerá las formas artísticas o basadas un poco en las ideas de Malevich del inicio y hará que sea un arte útil, aplicable tanto a la moda como a los frascos de perfume, como a la cartelería, a la publicidad, a la propaganda, a lo que sea. Esta idea, que también es rusa, es la que acabará transformando el arte dominante por antonomasia abstracto, que es el expresionismo abstracto norteamericano, en lo que es. En ese momento, la abstracción que nace en Norteamérica también porque muchos de esos artistas van a emigrar del contexto ruso político a los Estados Unidos, hará que a través del cansancio de las vanguardias, porque no olvidemos las vanguardias, en resumen, básicamente es un reservorio de manifiestos y dildos que se van pegando entre sí, es una lucha de sables, literalmente. Las vanguardias llega un momento en el cual, una vez se han iniciado, empiezan a transformarse en a ver quién tiene el nabo más gordo. Todo eso mezclado con un auge de la política aplicada al arte que es brutal, acaba haciendo que un grupo de artistas cansados de todo esto y de esas consecuencias digan, vale, pues en el arte abstracto que está vacío de discurso, vamos a encontrar un lugar donde nadie pueda cogerlo y utilizarlo como algo político. Es decir, esa nada también va a ser una nada política, en contestación al espíritu que venía de las vanguardias. Ese vacío político, contextual y discursivo, va a ser donde vendrá posteriormente los Estados Unidos con el gobierno yanqui mediante la CIA como instrumento y otra serie de organismos de poder económicos que van a apropiarse de ese vacío discursivo y político para meterle lo que ellos quieren, para poder seguirle el juego que se había iniciado precisamente en Rusia. Es decir, que cogen las mismas herramientas del Estado ruso junto al arte y lo copian, pero a su manera, metiendo el discurso que a ellos les da la gana y utilizando y aupando los artistas y construyendo una especie de movimiento ad hoc como a ellos les da absolutamente la gana, sin que esto tenga que ver directamente con los artistas, porque Rothko no es que estuviese a favor de esto, pero es utilizado en esta misma guerra sucia, guerra fría que hay de fondo. Y así precisamente acabará la película. Aquí no me extiendo más porque también hay un vídeo completo, no solo sobre Rothko y todos los artistas del expresionismo abstracto, sino sobre el caso de la CIA a través del libro de Stonor. Pues bien, la conclusión de este mini capítulo dentro del vídeo será esta: el expresionismo abstracto como movimiento dominante desde el nuevo imperio yanqui no va a dejar de ser una contestación al comunismo ruso de la época y va a ser también un constructo muy político e intervencionista que podría considerar que la abstracción pues no deja de ser algo que nació y murió al final en el contexto ruso, para y contra Rusia. Porque a partir de aquí ya empezamos a tener una idea muy maniquea de lo que es el expresionismo abstracto, la pintura abstracta se vuelve absolutamente frívola, se mezcla con ese contexto turbocapitalista, con el mercado del arte ya metido hasta las trancas para dictaminar qué es y qué no es arte, y con otra cantidad de suciedades o estercoleros artísticos y de la crítica y de la historiografía que, bueno, pues no tenemos tiempo aquí para tratar, pero que hacen ver cómo al final toda esa especie de utopía abstracta creo que nace y muere al final por y para Rusia.
Insisto en no ver esto como una especie de apología política de unos buenos contra otros malos, sino simplemente de contexto, que muchas veces se entiende, el arte abstracto es Pollock y Rothko y los Estados Unidos y no sé qué. Yo creo que para entender el arte abstracto en su contexto, lo ideal es ir al inicio en el contexto ruso, porque además ese contexto ruso no es comunismo y revolución, es mucho más. En el último libro que también he citado varias veces en estos últimos vídeos, El aroma de los imperios de Karl Slogel, se hace una historia filosófica creada a partir de los documentos de fabricación de dos perfumes gemelos, que sería el Moscú Rojo y el Chanel número 5. A partir de esa investigación aparentemente superficial, encontramos la cantidad de relaciones que existían en ese mismo momento que nace el arte abstracto entre Rusia, la aristocracia, la cultura, los círculos intelectuales, con la ciudad de París, que hasta ese momento era el núcleo dominante del arte también. Esas conexiones, la historia del arte se las pasa por el forro y reduce a la bohemia de París, por ejemplo, ¿no? O a decir, no, el arte abstracto es Pepito, Pepita y Joselito, ¿no? Y luego vamos incorporando nombres propios a modo de bandera y ya. Y entonces creo que ahí está lo interesante, en ese flujo velado, que no queda constatado de forma clara en esa historiografía, es donde está la clave del porqué de estos movimientos artísticos y culturales. Al final, por hacer un paralelismo muy fácil, es exactamente lo mismo que sucedió con la carrera espacial en la Guerra Fría. A día de hoy todo el mundo entiende que los yanquis llegan a la Luna, que son los que ponen la banderita y que toda esta especie de descubrimiento espacial, de colonización espacial, es una bandera norteamericana con sus películas y su propaganda. Pero en el fondo, todo aquello es una contestación apresurada y a modo de pura guerra a escalada bélica de lo que estaban haciendo los rusos. Un poco es lo mismo, pero aplicado al arte, ¿no? Entonces al final se llevan el pin al pecho y promulgan el grito pelado entre las colonias globales cómo tiene que ser esa historia del arte. Esa forma de ejecutar una propia historia del arte a nivel colonial o imperial, lo que también ha acabado haciendo es que mucha gente no comprenda de qué va esa película y entienda el arte abstracto o bien como una cosa que queda bonita en un salón grande o en un casoplón para hacerte el rico, y hay mucha gente que lo entiende así y que incluso practica el arte abstracto ejecutándolo bajo esa premisa de decir, bueno, esto se va a vender, y hay otra gente que a día de hoy sigue ejecutándolo también de una forma pues pretendidamente muy intelectual, muy espiritual y totalmente desubicado de la época o el contexto en el cual aquello tenía un sentido total. Entonces entre medio queda un barrizal que hay veces que nadie se quiere ni siquiera meter, pero que yo creo que está bastante claro en qué punto funciona. Aquí cerraría esta parte del arte abstracto nace y muere en Rusia. Y quizás sería un momento apropiado para recordar de forma de nota de pie de página pues a Turner, a Whistler, a los paisajistas gringos, ¿no? Que frotaban sus paisajitos un poco de más, los difuminaban y ya precedían ese arte abstracto, la escuela de Barbizon o la poderosa influencia de Cézanne en todos los artistas sucesivos a partir también de su visión particular del arte, que no deja de ser también una forma de abstracción. O por ejemplo los paisajes de Monet, un Monet ciego ya que pinta lo poco que ve y que empiezan, yo qué sé, pues esos mismos cuadros de Monet son los que sorprenden a un Kandinsky de 30 años, ¿no? Antes de escribir sus teorías. Pero al final la idea del vídeo no es remarcar estos puntos cliché o típicos, ¿no? Sino hacer unas conexiones un poco menos aparentes y espero que así haya sido. Vale, aquí también tendríamos que tocar la Bauhaus, pero para eso a la Bauhaus le dedicamos un vídeo aparte, seguro. Entonces, a modo de epílogo, me gustaría dedicar un par de apartados que quiero hacerlo muy resumido, pero va a durar un huevo también, a la dialéctica de Hegel, ¿no? Modernidad y vanguardias, y por último un poco a la estética de Platón. ¿Por qué es fundamental Hegel aquí y en tantas otras partes? Porque siempre está de fondo, ¿no? Son como esos nombres escondidos ahí debajo, que hay gente que conocerá y hay gente que no, pero que sin querer o queriendo influyen en el devenir de tu pensamiento y de tu propia cultura. Más importante que hacer la lista de los reyes godos del arte abstracto, yo creo que la noción de modernidad y el concepto clave que instaura la ilustración, ¿no? Digiriendo esa dialéctica hegeliana y apuntalando cómo vamos a entender la cultura y la propia historia, son claves en el arte abstracto. Porque a partir de ese contexto, la historia parece que se va contestando y negando a sí misma, de modo que lo que se presenta como nuevo, que no tiene por qué ser nuevo por definición, esto es importante en este discurso del arte abstracto, ¿no? Nosotros entendemos el arte abstracto como nuevo, pero ya hemos visto que te vas a otro contexto, a otro lugar, a los árabes o incluso a las cavernas, y ya tienes arte abstracto, por lo que esa idea de nuevo no es
algo real. Es algo que precisamente sucede porque entendemos que tiene que ser así la sucesión histórica. Este es el punto de este apéndice. Es una línea ascendente, esa historia, ese proceso dialéctico histórico, es una línea ascendente que va cabalgando a lomos del desarrollo evolutivo con el fin de alcanzar una especie de utopía donde lo nuevo es por definición mejor que lo anterior, es decir, que lo viejo. Este concepto va a ser crucial especialmente en las vanguardias, ya que va a existir un panorama donde los artistas sencillamente van a tratar en un momento dado, después de meter la primera semilla que puede ser interesante, las vanguardias siempre acaban distorsionando en un intento de anularse los unos con los otros. Es una especie de batalla campal de intelectuales en clave de machos dominantes, y de hecho esa circunstancia nos va a llevar incluso a lados más extremos como puede ser la idea de posmodernidad, que directamente trata de matar el movimiento anterior en el cual sigue enmarcado, una idea totalmente absurda. Es decir, en lugar de aceptar o asimilar lo que nos es útil de cada contexto o movimiento filosófico o civilizatorio que podemos acaparar, lo que hacemos es intentar anular el anterior porque entendemos que lo que sea nuevo y se ponga por encima de va a ser mucho mejor, va a ser más positivo. ¿Por qué? Porque si es nuevo es mejor, ya está. Igual que compramos las cosas nuevas en nuestro contexto, que cada vez que sale algo nuevo entendemos que pues es mejor, mayor desarrollo y ya está, a nivel intelectual consideramos que va a ser igual. Esto evidentemente es mucho más largo de desarrollar, pero aplicado al arte abstracto, que es lo que nos interesa hoy, se va a ver en que llega un momento en el cual, bajo la falsa bandera del pensamiento y de la intelectualidad, lo que vamos a ver es un juego entre pintores, en núcleos muy cerrados y en lugares muy concretos que básicamente van a coger lo que ha hecho el anterior para volverlo más abstracto o más distorsionado con el único fin de decir yo soy más y mejor que tú. Si mi pintura es más abstracta una vez se ha aceptado el discurso de la abstracción como dominante entre la intelectualidad de mi contexto, si yo lo hago más, va a ser más moderno, más nuevo y por lo tanto es más evolucionado que tú. Que a lo mejor hace 2 años no te has atrevido a llevar esa pintura de una cabrita a un cuadrado y ya está. Esto mismo pues se lo hace a sí mismo Picasso con su dibujo del torito, ¿no? El famoso torito que está bien pintado primero y lo va distorsionando y luego pues casi a modo de coña irónico diría yo, Van Doesburg coge y hace lo mismo llevándola pues a una sintetización de cuadraditos que pues, nos podría recordar a Mondrian, etcétera, ¿no? Que por cierto Mondrian también encontramos una faceta espiritual, espiritista bastante gorda que tiene más que ver con herencia romántica que no con estos temas de aquí. Pero bueno, no, es que me voy de madre. Al final, insisto, existe una forma de entender el arte como una escalada bélica y el término vanguardia nos da una pista por dónde van las cosas, pero a partir de campos estéticos y plásticos, entendiendo así el arte al final como una especie de lucha de cornamentas, mientras que al mismo tiempo géneros como el Art Deco, que he reivindicado en el canal, o la moda del momento, quedan relegados a un trabajo menor, ya que como quien está ahí metido pues son mujeres y artesanos de poca monta o de otros lugares que no importan tanto como el nuestro y que no forman parte de nuestros círculos que consideramos intelectuales, pues entonces no importan tanto, no hay que hacerles caso, lo importante es lo nuestro. Pero lo que trato de aquí de dejar claro es que bajo ese entendimiento de qué inteligentes eran porque hacían estos juegos de tal o no sé qué, hay momentos en los cuales sí, hay un trabajo intelectual y de pensamiento, de discurso filosófico, bla, 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 pero hay muchas circunstancias artísticas de este contexto que se basan en simplemente anular al otro diciendo o entendiendo que si yo hago más algo es mejor y más nuevo es más evolucionado. Y esto como una especie de escalada sin fin, hasta que, pues yo lo pongo en blanco, pues yo lo pongo más blanco, pues yo pinto la nada, hasta que se llega a un punto en el cual pierde el propio sentido de la discusión, la gente le da la espalda y al final también nos perdemos por ese menosprecio a otras facetas o campos artísticos como puede ser el Art Deco, temas de contexto y de época que son los que realmente pues también tienen chicha para entender qué estaba pasando y qué pasa en nuestro propio tiempo. Si luego entendemos cómo evoluciona el pop art o cómo nuestro mundo estético está totalmente plagado de publicidad y de interconexiones con el mercado, mediaciones comerciales en el arte, ¿no? Esos periodos tienen más interés, el Art Deco en ese caso, que las propias vanguardias ya perdidas en su propia diatriba infantil. Pero, sin embargo, parece que no las estudiemos exactamente igual, ¿no? Aquí estaría un poco la crítica, porque para navegar necesitamos el mapa completo, no solo los puntos cardinales.
Bueno, y por cerrar un poco este capítulo hegeliano, bueno, también sería interesante incluir a Kant y su estética, porque es la que os sigue mandando un poco a día de hoy, pero no cabe. Vamos a centrarnos un poco en Hegel. En una palabra, el arte crea intencionalmente imágenes, apariencias destinadas a representar ideas, a mostrarnos la verdad bajo formas sensibles. Por eso tiene la virtud de agitar el alma en sus más íntimas profundidades, de hacer experimentar los puros goces que van unidos a la vista y contemplación de la belleza. Esta sería una frase de la estética de Hegel, y podríamos decir que la estética de Hegel consagra la posibilidad de tener una filosofía del arte. Es decir, que Hegel, o a partir de Hegel, el arte se puede tratar filosóficamente, lo va a estudiar con ideas filosóficas a través de su concepto de dialéctica, porque además Hegel va a colocar al arte dentro de las esferas del espíritu absoluto, pero el arte lo va a colocar en un escalafón un poco más bajo, de modo que se entiende que la filosofía o la religión van a estar por encima y por lo tanto quedará como algo superado, como algo entre comillas del pasado, ¿no? De hecho hay una frase de él que dice: en nuestros tiempos el pensamiento ha superado a las bellas artes. En tales circunstancias el arte con su elevado destino es algo que ha pasado, ha perdido para nosotros la verdad y la vida. La ciencia del arte, en una época semejante, es bastante más necesaria que en los tiempos en que el arte tenía el privilegio de satisfacer plenamente las inteligencias. Hoy parece invitar a la filosofía a ocuparse de él, no para que lo reduzca a sujeto, sino para que estudie sus leyes y ahonde en su naturaleza. Esto, que parezca muy tonto, creo que es clave y fundamental para entender el arte abstracto en el futuro, porque abre una vía de posibilidad para que ese arte abstracto exista a través de la teorización del arte. Que el arte deje de ser esa cosa pragmática, práctica de representación, incluso de sustitución de los químicos en la cámara fotográfica, es decir, no existe un químico para fijar la lente y lo que se utiliza es un señor que pinta para hacer retratos, paisajitos, escenas moralizantes o representativas del poder o de la Biblia, y a partir de Hegel, de su idealismo y de sus teorías estéticas, lo que se está haciendo es un poco abrir una puerta en la cual, una vez instaurado como pensador dominante de toda nuestra época y contexto eurocéntrico, se puede ejecutar el arte desde el pensamiento, desde la filosofía del arte, que se entiende que incluso ha superado a esa práctica artística, porque ya entendemos que es mejor lo nuevo, superior, que el pensamiento está por encima de esa práctica artística más mundana, y a partir de aquí yo creo que es, sinceramente, creo que es muy clave. Y no porque venga todo el mundo y diga, no, pues como Hegel dijo aquello, sino porque estas ideas permean, es como el platonismo, que aunque no lo conozcas o no te guste, te lo comes en la religión en un montón de años, o vuelves a leer los diálogos de Platón, incluso de la época sofista, o yo qué sé, Hipías Mayor, Hipías Menor, o luego la República, los vuelves a leer, y los mismos debates que planteamos en la estética actual, pues parece que ya estén ahí desde tiempos inmemorables, ¿no? Es como vuelves otra vez ahí, y aunque tenga otro tono, otro estilo, o hayan cosas que sí que se van desconectando, el fondo es exactamente el mismo, ¿no? Y no es necesario que en cada obra de arte esté citado, sino que existe ahí como una especie de contexto o de sedimento de nuestra propia cultura y civilización. Eso sí, también hay que apuntillar aquí que no es exactamente lo que diga Hegel es lo que es, sino que es las interpretaciones de los textos, o cómo va distorsionando aquello, o cómo nos interesa, o cómo se va colando a través del tiempo, es lo que acaba haciendo que estas posibilidades de lo abstracto también estén ahí, ¿no? Porque para Hegel tampoco es que la estética sea la obra de arte en sí, sino que sería la filosofía del arte la que trasciende, pero esto lo podemos interpretar un poco como nos dé la gana y podemos acabar haciendo aquí pues auténticas virguerías desde el mundo del arte, que yo haría un ejemplo que es muy recurrente en los vídeos, pero me gusta mucho, y es que los artistas somos los bufones de la corte. Los filósofos pues los puedes poner como cortesanos, y los artistas pues bailan alrededor de lo que hay ahí, haciendo lo que les da la gana, haciendo chistes, y no tienen esa responsabilidad académica o paternalista que suele tener desde la filosofía o desde el pensamiento académico. Al final, en Hegel, respecto al arte, tendríamos de fondo, yo creo que cierta iconoclastia, porque a través de esa destrucción también del contexto religioso, que hay que entender también en el momento en el cual se escriben estas cosas, en favor del espíritu,
¿no? El espíritu acaba superando también a todas estas capas del arte, la religión. Hay una conclusión un poco así aventurada que podemos hacer, en la cual el espíritu, la filosofía o esa idea supera a lo demás. Por lo tanto, es normal que cuando lo apliquemos al arte abstracto se pueda entender que esa faceta espiritual en el propio arte esté por encima de la propia práctica pictórica o artística tradicional que hemos entendido. Porque para Hegel también la idea clave, que sería la idea de belleza, el vasto imperio de lo bello, esa belleza o lo bello sería la manifestación sensible de la idea. El arte ha de moverse precisamente en el elemento sensible, manifestar el espíritu en una esfera donde, como en la naturaleza, el placer en sí, la satisfacción interior, sigue siendo el modo de expresión fundamental. Esto serían palabras de Hegel. Y de alguna forma, el arte seguiría anclado a lo material, un preludio o un preámbulo a lo que posteriormente, ya en forma religiosa o superiormente en forma filosófica, estaría por venir, ¿no? Bueno, yo creo que con estos conceptos resumidos, y a ver, ya lo he dicho, yo soy bufón, aquí soy artista, por lo tanto, si alguien es culo duro de estos filósofos que acaban metidos en este canal, no se sabe cómo, y creéis que he hecho una mala interpretación o tenéis más información que dar, pues en comentarios, yo y toda la gente que los lee estaremos encantados. Y ahora sí, para concluir este apartado un poco más específico, también me gustaría tocar un poco por encima la idea de la estética de Platón, muy resumida también, o esta relación entre Platón y el arte, para que también quien haya llegado hasta este punto tenga esa base de decir, vale, hostia, vale, no, pues esto aplicado al arte abstracto también ayuda a entender muchísimas cosas, ¿no? O más que aplicado al arte abstracto, al recorrido que se hace para llegar a ese concepto de arte abstracto. Vamos con Platón y el arte. Como muchas personas ya sabrán aquí, pues para Platón el arte es una mierda, es inútil, ¿no? Un poquito así, resumiendo francamente, porque imita la realidad, por lo que no es digno de ser cultivado, ya que no contribuye al crecimiento intelectual del individuo. Es falso, es un truco, es una apariencia. Para Platón existían 3 niveles de realidad. Por ejemplo, tenemos una silla y podríamos decir que existe la idea de silla que ha sido creada por el demiurgo o por Dios, por la palabra que te darán aquí, y que asimismo produjo todas las plantas, los animales, los bichos, los océanos, imitando a las ideas. La silla real, la que nosotros nos sentaríamos o la que estoy yo sentado y tú también, ha sido fabricada por un artesano, a imagen y semejanza de la idea de ese demiurgo. Y la pintura de la silla está hecha por el pintor, que es una imitación de la imitación, es decir, que no hace nada real, sino que es un imitador de lo que imitan otros artesanos prácticamente, es el tercero, es un mierdas, básicamente. El pintor, en este caso, lo que hace es persigue imitar las cosas no tal y como son, sino como le aparecen. Sócrates y Glaucón, en el libro 10 de la República, tienen un diálogo también al respecto. En Platón la estética aparecen muchísimos, ¿vale? O la idea de belleza, creo que es en el Hipías Mayor, en el Hipías Mayor creo que es. Que son... Bueno, es que Platón mola un montón leerlo porque al final es como volver al origen de todas las cosas que acabamos reflexionando, ¿no? Y también tiene esas facetas, yo qué sé, pues te lo puedes leer como un libro de superhéroes, de cómics, de hecho, ¿no? Los primeros diálogos de Platón con los sofistas, al final es ver a Sócrates sacándose el nabo y venciendo a todos los sofistas que en un primer momento son los grandes que van de listos, de jajaja, mira qué listo soy, ¿no? Y llega Sócrates y los vence a todos dándoles una paliza intelectual. Es que es lo mismo que un cómic de superhéroes al final. Bueno, total, que en un diálogo de Sócrates y Glaucón hay hacedores buenos y hacedores malos. El artesano imita las ideas de Dios, el hacedor universal de todo lo que existe, por lo que el artista es aún peor energúmeno en la ecuación porque lo que hace es imitar al imitador, como hemos dicho. Imita al artesano que ya imitó a Dios en su momento creando cosas, porque no es como... ya lo ha imitado y ahora viene un segundo imitador. Es un copión de un copión. Esto es más importante de lo que pensamos porque al final a día de hoy lo seguimos implementando. Siempre consideramos, como hemos iniciado este vídeo, que quien primero llega a esto, quién es demiurgo artista, quien de verdad crea, el original de verdad, el demiurgo artista es el que merece el respeto y el reconocimiento social y no el que copia. Entonces el artista que se basa en copiar cosas, los artistas copiamos cosas que vemos por ahí, tienes que esconder todas tus referencias, ¿no? Y
y ocultarlas para que parezcas el verdadero demiurgo al cual la sociedad va a admirar y va a idolatrar. Pues esto también está por aquí, el origen. Bueno, el caso es que Sócrates le pregunta a Glaucón: ¿qué es lo que persigue la pintura con respecto a cada objeto? ¿Imitar a lo que es tal como es o a lo que aparece tal como aparece? Es decir, ¿es imitación de la realidad o de la apariencia? De la apariencia, contesta Glaucón. En tal caso, el arte mimético está lejos de la verdad. Según parece, por eso produce todas las cosas, pero toca apenas un poco de cada una, y este poco es una imagen. Por ejemplo, el pintor, digamos, retratará a un zapatero o a un carpintero y a todos los demás artesanos, aunque no tenga ninguna experiencia en las artes suyas. No obstante, si un buen pintor al retratar a un carpintero y mostrar su cuadro de lejos, podrá engañar a los niños y a los hombres insensatos haciéndoles creer que es un carpintero de verdad. Bueno, ahí se ve bastante bien la idea que hemos comentado, y luego también hay otros textos dedicados por ejemplo, a la poética, al poeta, que en el contexto de Platón era quien impartía también clases en muchas ocasiones, y esto pues le daba por el ojete. El poeta estimula las almas inferiores, los sentimientos, y transmite conceptos que no son racionales. Para Platón, que los poetas educaran a los jóvenes en Grecia es un insulto, porque alimenta la irracionalidad, llevando al alma racional al punto más débil. Y por eso, para Platón, debería ser la educación cosa de filósofos y no de poetas, ¿no? De personas racionales y no de irracionales sensibloides que están haciendo cositas de líricas por ahí y de baja estofa. Eso es un poco también la concepción que hay de la estética de Platón, en un par de datos resumido. Y bueno, de hecho también Platón criticará a los poetas por considerarlos unos falsos. De nuevo, hacen creer que pueden generar una realidad, pero no son capaces de llevarla a cabo. Si, por ejemplo, Homero conociera la verdad de los entresijos del Estado, que puede representar en una obra, también podría al mismo tiempo gobernar como Licurgo o como Solón de Atenas. Sin embargo, ningún Estado se crea siguiendo las instrucciones o detalles que va a relatar Homero en su literatura. Esto es un poco también como pensaba Platón sobre este tipo de cosas. Y es también lo que va a dominar un poco el concepto estético durante muchísimos siglos. No exactamente desde aquí, pero partiendo desde este punto. Y también, por supuesto, la idea de la utilidad del arte, ¿no? Con respecto a cada cosa habrían tres artes: el del que la usa, el del que la hace y el del que la imita. La excelencia de cada cosa estaría en función de su fin o utilidad, así que el arte que mejor conoce cómo debe ser la fabricación de cada cosa es el del que la usa. Por ejemplo, pues yo que sé, un flautista va a ser quien aconseje al fabricante de flautas cómo hacerlas. El imitador, en cambio, no tendrá conocimiento de las cosas que imita en cuanto a su bondad o maldad. El único conocimiento que posee el imitador es el de imitar lo que pasa por bello para la multitud ignorante. La imitación no es más que un juego que no debe ser tomado en serio. Esta serie de conceptos platónicos, en serio, van a condicionar muchísimo la idea de arte que vamos a tener posteriormente. Y cuando digo posteriormente, y aquí voy a acabar el vídeo, es incluso en personajes determinados de la actualidad, ¿no? Entonces le damos un par de vueltas y seguro que te sale algún nombre. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre el arte abstracto. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que haya conseguido el objetivo de eso, de tratar el tema de una forma un poco distinta, aunque tampoco te puede salir mucho, pero un poco diferente a la típica historiografía del arte, y aportando algunos datos que a quien le guste o que le interese el tema pues tenga para investigar muchísimo más. A partir de lo que hemos citado aquí hay información infinita para extender y expandir, y esa es la idea del canal. Por si alguien llega de nuevo, recordar que esto no es un canal divulgativo, yo no estoy aquí responsabilizándome de divulgar ninguna información, meto la pata continuamente y simplemente comparto las investigaciones artísticas que van dentro de mi propio interés, ¿no? Dentro de mi propia práctica. Y por lo tanto le otorgo esa dimensión de proyecto artístico a este canal, o eso es la pretensión que tengo de fondo. Si alguien quiere seguir más allá pues las lecturas que recomiendo, o yo que sé, pues para el vídeo, las frases o otras cosas relacionadas con el canal, me podéis seguir en redes sociales, en Alejandro Acosta, y siempre dejo los links aquí abajo en la descripción. Esto también lo tenéis en formato podcast en todas las plataformas. Y también me gustaría recordar a la gente que se una de nuevo, o a la gente que se ha seguido al canal, que el otro día borraron el vídeo de arte en la era de TikTok. Es un vídeo que considero que es muy interesante porque aborda el arte más contemporáneo, o al menos plantea un inicio para poder estudiarlo desde el propio contexto del arte contemporáneo, y pues los algoritmos, las censuras de estas plataformas privadas, que al final son como estados, pues lo han borrado, y luego cuando lo he vuelto a subir ya no funciona exactamente igual. Entonces si a alguien le interesa tendréis que buscarlo.
pero está aquí, está en la lista de pensamiento contemporáneo o buscando arte en la era de TikTok. Y por supuesto también, como es un tema abierto al fin y al cabo, el tema de las discusiones artísticas, creo que es interesante ver los puntos de vista de gente que no piensa igual que tú o que ha conocido esto de otras formas. Entonces creo que es interesante también que esto lo puedas aportar en comentarios si tienes algún punto de vista, es muy interesante. Yo cuando puedo intento leer los comentarios y si se puede también pues contesto. Y nada, ahora sí, muchas gracias si has llegado hasta aquí. Y si me encuentro mejor mañana, es para este fin de semana tendremos el esperado historia de los misterios del color y esta serie de cosas que al final los hago como un gancho para las personas que están interesadas en cosas artísticas o temas estéticos, y de ahí pueden llegar a otros vídeos del canal que para mí son los interesantes, ¿no? Que están en la lista de pensamiento contemporáneo o que se relacionan con otras capas del arte que quedan capadas por los filtros burbuja, como puede ser la fotografía, la literatura, la filosofía, el olfato, que son temas que creo que a día de hoy, para poder entender una estética del arte contemporáneo, deben estar conectadas, y que precisamente la gente que sabe mucho de literatura no tiene ni puta idea de arte a veces, o viceversa, o gente que está muy metida en la fotografía, la visión que tienen de la pintura o de otras capas del arte es muy limitada también. Y esto me lo he encontrado muchísimas veces, y creo que la responsabilidad de los artistas contemporáneos, desde un punto de vista más de pensamiento, más teórico, es la capacidad de conexión, la capacidad de digerir toda esa cantidad de información o de universo digital a través de lo virtual en una faceta mucho más real, o de conexión con personas que también están haciendo lo mismo que tú en una misma capa de nivel. Es decir, hay mucha gente haciendo cosas muy muy buenas. Y en ese estadio es mucho más importante e interesante el acto de compartir, de abrir grietas que se van cogiendo a la mano unas con otras, y se va abriendo de una forma en la cual todos pertenecemos a un proyecto artístico mucho más grande que supera al propio individuo. Y bueno, creo que es algo muy bonito. Espero que te guste. Nos vemos en el siguiente vídeo.